Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy para tratar de sugerir algunas ideas y me da mucho gusto también estar aquí en el Senado. Nos debemos al Senado. El Senado es la Cámara de Origen que elige a los comisionados y es al Senado a quien cada año venimos a rendirle un informe. Entonces agradezco a la Fundación Conrad, al Senado y particularmente a la senadora Murguía, como lo trataré de sugerir más adelante. Creo que la comisión que ella preside, junto con la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Anticorrupción, si es que esta legislatura decide tomar la decisión de empezar, como bien lo señalaba Kem, institucionalizar prácticas de parlamento abierto, pues evidentemente la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tendrán un papel decisivo que jugar. También me da mucho gusto estar con Kem, forma parte de nuestro consejo consultivo y espero no exagerar, yo creo que no, lo digo sinceramente, es uno de los grandes especialistas que tenemos en México en temas parlamentarios. A ver, voy a tratar de provocarlos un poco. Kem ya nos sugería muy bien esta idea de cómo de una manera u otra, a partir de la década de los 70, de los 80, ha venido una crisis constante en términos de la democracia representativa. No es que quiera generar una provocación, pero las estadísticas ahí están. Muy pocos de los mexicanos se sienten representados y creen en su parlamento. Muy pocos mexicanos incluso creen el grado de desafección con la democracia en la región latinoamericana. La más grande es de México. Solo el 17% de los mexicanos están contentos con el desempeño de su democracia. Ya veremos si esta última elección logra subir un poco para arriba el grado de afección con la democracia. Pero ¿qué sucede hoy tras esta elección que tuvimos? Pues yo creo que hay un bono ahí de legitimidad muy fuerte para los parlamentarios. Por primera vez, senadora, tiene un gobierno, una mayoría en ambas cámaras y la pregunta inmediata es, ¿qué van a hacer con ese gran bono de legitimidad de desempeño que tiene tanto el gobierno como las mayorías en ambas cámaras en los congresos? Y ahí yo creo que vale la pena pensar muy bien cómo esta figura o esta noción de parlamento abierto puede ser un esquema que nos permita cerrar la brecha que se percibe entre la forma como toman, y estoy hablando de percepción, yo no digo que sea así, y ahorita voy a hablar de algunos ejemplos, entre la brecha que se percibe entre la forma del comportamiento de los congresos, porque involucro aquí al decir esto a los congresos locales también, y lo que viven los ciudadanos todos los días. Y digamos que ese es el principio básico de parlamento abierto. Cómo a través del acceso a la información, cómo a través de la transparencia y de la participación ciudadana podemos, uno, hacer que los congresos jueguen una función vital que es de ser un contrapeso formal de los ejecutivos, porque la verdad de las cosas es que hoy en muchos congresos locales ni siquiera está asegurada esa función estratégica de toda democracia representativa. Y dos, ¿cómo hacemos para involucrar a los ciudadanos en el proceso de confección de la legislación, pero también en el proceso del monitoreo de los congresos? Y cuando hablo de los congresos, hablo de los congresistas de manera individual, pero también dentro de los colectivos que integran los congresos. Y cuando hablo dentro de los colectivos, hablo de las comisiones, hablo de las fracciones parlamentarias y hablo de las presidencias y de las juntas de coordinación política. Toda elección, evidentemente, plantea una sola encrucijada: continuidad o ruptura. Y yo creo que para esta legislatura esa pregunta es muy pertinente. ¿Va a haber continuidad o va a haber ruptura? Y aquí yo hago eco con lo que ya explicaba Kem. Puede que haya ruptura en algunas cosas, pero esa ruptura no debe de afectar
la capacidad institucional que en el Congreso mexicano se venía construyendo y que la falta de recursos mine esa capacidad institucional que poco a poco se ha venido construyendo. Creo que sí tiene que haber ruptura en algunas prácticas poco transparentes, ¿no? Ahorita incluso la propia ley general y la ley federal de transparencia, pues, digamos que no se cumple a cabalidad. Hay un transitorio ahí que permite que... Entonces ahí la información pública y la transparencia le puede dar a esta legislatura la posibilidad de demostrar que sí hay un deseo de cambios. Y aquí yo quiero destacar algo que hicieron las legislaturas pasadas, para ya poner ejemplos concretos de Parlamento abierto. Las reformas que crearon tanto el Sistema Nacional de Transparencia como el Sistema Nacional Anticorrupción se hicieron bajo un esquema de Parlamento abierto. Se hizo uso de la inteligencia colectiva que está en la sociedad, academia, organizaciones de la sociedad civil, consultaron a las instituciones, a las distintas instituciones para tratar de generar las primeras leyes. Pero así como salieron esas dos muy buenas piezas legislativas, tenemos un contraste también de producto de la forma como se legisló en la legislatura pasada, como es la Ley de Seguridad Interior. Esa ley, por ejemplo, fue impugnada por el INAI. Pusimos una acción de inconstitucionalidad por vencer o por posiblemente afectar el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales. Y Parlamento abierto, ojo, ya se está haciendo también a nivel de las entidades federativas. El INAI trabaja directamente con 26 estados y concretamente en el caso de Morelos, en el caso de Nuevo León y en el caso de Zacatecas, dentro de los planes de acción local de gobierno abierto, quedaron compromisos de Parlamento abierto. En el INAI nos dimos a la tarea de también identificar como buenas prácticas a nivel internacional y los invito a que consulten el banco de buenas prácticas internacionales que tenemos en el INAI. Está una de Francia, está uno del Parlamento británico y ahí hay ejemplos concretos por si les interesa. Voy cerrando. ¿Cuáles son los retos que yo veo hacia adelante en materia de Parlamento abierto? Uno, que se defina si el mecanismo que se empezó a construir en la legislatura pasada va a tener vigencia o no. Y ahí está pendiente el que se instale la Comisión Bicameral de Parlamento abierto. Y dos, creo que en un esquema de Parlamento abierto, si se formaliza o no bajo esa primer figura que se construyó, al menos hay retos que se le presentan al Senado, mayoritariamente, para poner en la práctica, como lo hicieron para crear las reformas constitucionales que dieron vida al Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción en el corto plazo. Uno, la forma como van a nombrar los fiscales y los magistrados. El fiscal general y el fiscal anticorrupción tiene que ser un proceso de selección impoluto. Deben de nacer estos nombramientos con una gran legitimidad de origen, de un proceso abierto en el que hay una gran deliberación en el Congreso. Dos, creo que es fundamental que la legislatura tome una decisión sobre si de cara al próximo plan de acción de gobierno abierto que tendrá que construir la siguiente administración, el propio Parlamento decide que salgamos de la visión del gobierno abierto para que pasemos a la lógica del Estado abierto y sea justamente el Poder Legislativo quien sea la caja de resonancia de este proceso. Y ahí veo al menos dos grandes áreas de oportunidad de cara a las prioridades que ya marcó la nueva administración. Uno, que el Parlamento en efecto se vuelva una lupa enorme de ver que las medidas de austeridad que ya dijo el Ejecutivo que iba a realizar efectivamente se implementen a cabalidad. Dos,
que si en efecto van por un proceso de reconciliación que tiene como dos ejes o dos pilares, comisiones de la verdad y procesos de justicia transicional, que el Parlamento sea el centro del debate de cómo se tienen que realizar estos procesos y que el Parlamento se comprometa a sacar las piezas legislativas para poderlos llevar a cabo. Son sugerencias de manera muy respetuosa desde el órgano garante de la transparencia. Y como órgano garante de la transparencia y al estar involucrados en la Alianza para el Gobierno Abierto, vemos que este tipo de cosas se están realizando en otros países. Y finalmente, creo que es fundamental, a propósito del nombre y del título de esta charla, que el Parlamento también se pueda convertir en un contrapeso, en un mecanismo de seguimiento de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en nuestro país. Y en términos de ya cosas muy puntuales, en el INAI tenemos una serie de herramientas que sería muy bueno, y yo pienso concretamente en dos, pero sobre todo en una, que valorara el Congreso la posibilidad de implementarlas. Si hay un tema que ha generado en la opinión pública mucha polémica y debate, es el tema de las comisiones de trabajo de los parlamentarios. Bueno, el INAI tiene una herramienta que se llama comisiones abiertas, en donde si tienen ustedes su celular y quieren entrar, pónganle comisiones abiertas, INAI, y luego pónganle Joel Salas, y ahí ustedes van a ver todos los viajes que yo he realizado desde que soy comisionado a la fecha, cuánto me he gastado, a dónde he ido, pero sobre todo los resultados de esas comisiones de trabajo. Entonces, si esta legislatura ya tomó como bandera y está implementando políticas de austeridad, creo que antes de pensar en Parlamento abierto, debe de generar los mecanismos suficientes de verificación para ver que lo que dijo que iba a hacer efectivamente se está cumpliendo. Y en ese sentido, en el INAI tenemos, insisto, la plataforma Comisiones Abiertas y el estándar de contrataciones abiertas para poder demostrar la reducción de los gastos en contrataciones que se tenía por parte del Senado. Ahora bien, con estas herramientas más a las obligaciones de transparencia, creo que el legislativo tiene un mecanismo de verificar que el nuevo ejecutivo cumpla al menos con 36 de los compromisos de las medidas de austeridad que se planteó. Entonces yo creo que Parlamento debe ser sin duda un punto de llegada que pues, tomará la decisión esta legislatura de si van por esa vía o no, pero en el Inter se pueden dar algunos pasos relativamente rápido para ganar una legitimidad ya de desempeño. Para decir, me comprometí a hacer A, B, C, D, aquí están los mecanismos de verificación para que ustedes, población, vean que sí es cierto y así tratar de remontar la confianza. Yo lo dejo ahí y ojalá podamos tener un diálogo muy enérgico, porque al igual que Kem, creo que es fundamental que ustedes jóvenes se involucren más en la cosa pública y de una manera u otra jueguen un papel mucho más activo en términos de construcción de nuestra democracia. En México nos acostumbramos a entender la participación política como salir a votar el día de las elecciones y luego nos desentendemos, ¿no? Creo que es momento de estar pidiendo cuentas a nuestros legisladores, a los órganos autónomos como nosotros el INAI y en general a todas las autoridades. Muchas gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.